Abra su Biblia, acompáñenos y estamos en Efesios 2. La semana pasada tuvimos la bendición de que nuestro hermano Wilber Víquez predicó, compartió con nosotros los primeros 10 versículos de Efesios 2. Ustedes se recuerdan, él empezó hablando de los cambios. ¿Qué tan importantes son los cambios? Inclusive pueden ser molestos, inclusive podemos estar en medio de un cambio ahorita. ¿Y cuál es el cambio que Cristo ha hecho en nosotros? Y ese cambio ha sido por gracia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Es un pasaje súper icónico del Evangelio, de la verdad de Jesucristo que encontramos en Efesios 2, que está en Efesios 2:8, que dice que por gracia ustedes han sido salvados. No por don de nadie, ¿verdad? No por obra de nadie, sino por gracia. Por gracia. Esto no es don de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Eso dicen esos últimos pasajes, versículos que vimos ayer, la semana pasada. Y ustedes saben, los que están en el chat de voluntariado, hay un chat que se llama voluntarios. Ese chat es para informar cosas, básicamente. Y cuando hemos hecho voluntariado, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, el versículo eslogan es el Efesios 2:10 que vimos la semana pasada, que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No solo nos informa Dios que somos hechos, creados en Cristo Jesús, hechos criatura nueva, salvados por gracia, cambiados de la vergüenza y la ira que éramos antes a la bendición que somos ahora, y ya, es para poner en práctica esa nueva identidad. Hablando de identidad, el tema de hoy es un solo pueblo en Cristo. Un solo pueblo en Cristo. Este es uno de los pasajes cruciales que, hermano y hermana, ponga atención, porque cuando venga alguien a tratar de argumentar, de criticar, de que la iglesia no es necesaria, usted hoy día ha sido traído aquí para que escuche, lea y escudriñe este pasaje conmigo, para que tenga un argumento de que la iglesia es no solo necesaria, sino fue instaurada, instituida por Dios en Cristo Jesús. Y es por la iglesia que Jesucristo vendrá pronto. Eso es así. Dios no nos salvó individualmente, como individuos, pero no para funcionar individualmente, para ser parte de este cuerpo. Y eso es una gran bendición. Y bueno, ¿cómo hacemos eso, hermano? Si este mundo está lleno de división, este mundo está lleno de problemas. Cuando yo tenía 9 años, 1989, sucedió algo que marcó el mundo, y fue la gran caída, o la caída del gran famoso muro de Berlín. Ustedes han escuchado el muro de Berlín. Creo que fue 9 de noviembre de 1989. Cae el muro de Berlín. Alemania estaba dividido por 2 gobiernos. El muro fue puesto en medio de Berlín, separando familias, separando intereses en común por ideologías políticas. Una parte federal, la otra parte democrática, pero que democrática no tenía nada porque estaba unido a un sistema, patrocinado por la Unión Soviética, más que todo una izquierda fuertísimo, ¿verdad? Que sometía a ideas que no han funcionado. Y la otra parte, un poco diferente. Pero bueno, ¿qué son eso más o menos? 36 años, básicamente, que se dio la caída del muro de Berlín, y habían personas que vivían a pocos metros, que eran familia y no se podían ver, no se podían tocar, no podían cruzar el muro. Si alguien era atrapado cruzando ese muro, iba a ser severamente castigado y posiblemente hasta ejecutado.
Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, eso es lo que hace el ser humano sin Cristo. Yo vengo de una familia donde hay muchos muros. Entre mis hermanas, entre mis tíos. Y si hablamos de la sociedad, ¿ustedes se acuerdan cómo estuvo la campaña política para votar ahora en febrero? Había gente diciendo cada cosa y creando muros cada vez más altos entre nosotros los compatriotas. Muros, muros, muros raciales, muros culturales, muros sociales, muros religiosos, sobre todo, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo lindo? Cristo vino a derribar los muros que separaban y dividían la humanidad. Es Cristo, no hay otra manera. Y eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, va a argumentar y va a reforzar, e inclusive lo hace a modo de recordatorio en este pasaje que vamos a ver, que es Efesios 2, del 11 al 22. Entonces, creo que todos tenemos claro que uno de los grandes problemas de la humanidad siempre ha sido la división. La división, siempre hay división por alguna razón, siempre hay intereses personales de algunos que involucran a los muchos, ¿verdad? Ustedes saben que estamos, bueno, eso siempre, pero ahorita parece que se nota más y es posible que entremos en una tercera guerra mundial ya casi. ¿Y eso por qué? Porque hay división religiosa, está muy metida la religión, cultural, social, pero obviamente espiritual. Hermanos, en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el apóstol Pablo afirma algo. Cuando los muros se caen, hay reconciliación. Cuando el muro de Berlín fue tumbado, hubo reconciliación. Eso fue en noviembre del 89. Ustedes saben qué pasó en julio del 90. Yo sí me acuerdo, fue el primer mundial que yo viví. Mi papá trabajaba en una construcción, él trabajaba en construcción en Dulce Nombre de Coronado, construyendo un lugar que se llama algo Clodomiro Picado, donde hacen cosas de serpientes y cosas así, sueros antiofídicos. Él trabajaba en esa construcción y yo recuerdo que en medio de la construcción pusieron un tele para ver el mundial. La primera vez que Costa Rica fue un mundial, Italia 90. ¿Y quién ganó? Alemania. Ganó Alemania, ¿verdad? Pero en esa selección de Alemania no había ni un jugador del lado de la Alemania democrática, ¿verdad? De la Alemania oriental. Todos eran de la Alemania federal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por las ideologías que habían en ese momento, los que estaban del lado de la Alemania federal trataban de simplemente hacer las cosas a modo, como dicen, empírico, todo el que quiera participa, y tratan de tener al pueblo así como enredado. Entonces no había profesionalismo. En cambio del otro lado sí estaban preparados a tal punto que ganaron un mundial, deportivamente hablando. Hermanos, cuando hay división en la casa, también pasa lo mismo. Algunos gozarán y participarán de una cosa y otros no. Cuando hay división en un país, pasa lo mismo. Siempre hay alguno más preparado que el otro, uno con más beneficios que otro. ¿Y saben qué? Eso pasaba en Israel. Eso pasaba en los tiempos de Cristo. Estaban los judíos, que eran el pueblo de Dios y se creían como que eran los únicos, los elegidos, y estaban los gentiles. Los gentiles somos todos nosotros que no somos judíos por descendencia, ¿verdad? Estaban también los judíos que se habían mezclado con gentiles que no eran judíos puros. Y entonces a ellos por cultura, por religión, por espiritualidad, por un montón de cosas, por lo social, estaban separados, y algunos tenían el privilegio de disfrutar las bendiciones de Dios y los otros en teoría no. Pero ¿saben qué? Cristo derrumbó ese muro.
Y eso es lo que vamos a ver. Cristo derrumbó ese muro y crea un pueblo nuevo. Por eso el título del sermón, un solo pueblo en Cristo. En este pasaje vamos a ver dos cosas importantísimas. Lo que Cristo derribó y lo que Cristo creó. Leemos. Vamos a leer entonces. Es un pasaje un poquito largo. Vayan siguiendo la lectura. Hoy, no se asusten, hoy voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Siempre les ando leyendo desde la Reina Valera, pero hoy voy desde la Nueva Versión Internacional. Dice así, versículo 11. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Qué importante que Pablo hace esta aclaración, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que una de las cosas que Dios mandó a hacer para identificar su pueblo era la circuncisión. El principio de esto era que hubiera una circuncisión en el corazón, y por eso Pablo aquí dice, ustedes que son llamados incircuncisos por aquellos que se circundan en la carne, no en el corazón. O sea, él está dando a entender eso, ¿verdad? Ok, después dice, versículo 12, recuerden, otra vez, les hace un recordatorio. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, vean qué lindo los peros, ¿verdad, don Wilber? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Cuando venga un judío mesiánico o un cristiano que se considera cristiano, que quiere volver a las reglas de la ley, ¿verdad? Y practicar ciertas cosas que fueron enviadas para un tiempo y un contexto hace muchos años. Léale este pasaje. Cristo ya anuló esa ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo, ¿por qué lo hizo? Para crear en sí mismo, o sea, en Él, en Cristo, como es el título de la serie de sermones, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. ¿Mediante qué? La cruz. Ahí murió todo. Ahí fue entregado el Cordero Redentor, derramada la sangre sin pecado por la suya y por la mía. Y fuimos constituidos en el momento que creemos en Él y en eso, sellados por el Espíritu Santo, como vimos hace unos días, y constituidos coherederos con Él, un solo pueblo, una sola nación. Dice, por la que dio muerte a la enemistad. Versículo 17. Él, ¿quién? Cristo, vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él, ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Quiero volver a leer esto otra vez. Dice, en Él, en Cristo, todo el edificio, nosotros,
usted y yo. Somos como el bloque, la varilla, el cemento, las sillas. A eso se refiere él, a la iglesia, no al edificio tan hermoso que tenemos. Gloria a Dios por este edificio. Se refiere a usted y a mí. En él, nosotros, su nuevo pueblo, la iglesia de Cristo, su esposa, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él ustedes también son identificados para ser morada de Dios por su Espíritu, para que el Espíritu de Dios viva en ustedes, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ven qué importante es esto? Nosotros, aún que alabamos a un mismo Señor, en un mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu por el cual nosotros fuimos sellados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cristo, punto número 1, Cristo derribó, derrumbó, aplastó, pulverizó, como lo quiera poner, los muros que nos separaban. Y ojo, esto es importantísimo y voy a hablar en el contexto en el que fue escrito la carta, porque son 3 maneras en las que Cristo derribó esto. Cristo derribó el muro racial, porque había un muro racial, porque los judíos se consideraban los únicos puros, ¿verdad? Y así fue hecho por Dios. Fue su pueblo elegido, claro que sí. Pero en Cristo vino por todos. Entonces, Él derribó o derrumbó, como usted le quiere decir, el muro racial, el muro ceremonial, el cómo alabar a Dios, cómo acercarse a Dios, y también el muro espiritual. Entonces, dice, voy a volverme aquí porque voy a estar consultando ese pasaje a cada rato. Entonces, estamos claros que antes de Cristo el mundo estaba dividido. Gentiles y judíos. O sea, judíos y los medio judíos, y los romanos y los chinos y los incas y los etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por decirlo así. Nadie que no era judío, no era judío. Y era judío y el mundo entero. ¿Ok? Entonces, los judíos siempre fueron considerados y se autodenominaban también después de un tiempo el pueblo exclusivo de Dios, mientras los gentiles estaban separados de Dios. ¿Eso está claro? ¿Ok? Vamos bien. Entonces, Pablo viene y recuerda. ¿Cómo empieza el versículo 11? Dice, por lo tanto, recuerden. ¿A quiénes ustedes los gentiles? El versículo 12, recuerden que en ese entonces, Pablo hace un recordatorio, ¿verdad? Pablo hace un recordatorio ¿de qué? De que cuando eran en la condición pasada, los creyentes gentiles estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos o eran extraños a los pactos y las promesas. Por decirlo así, vivían sin esperanza y sin Dios, dice, sin Dios en el mundo. Entonces, en ese momento en la iglesia habían un montón de medios judíos, de personas que vinieron a Cristo y a la fe en Cristo, pero que no eran judíos y había ese recelo dentro de la iglesia. Inclusive había gente predicando que tenían que someterse a la ley aunque creyeran en Cristo. Por eso Pablo estaba afirmando todo esto, porque no era así. Entonces, cuando usted sabe que usted era medio judío, usted iba a desear las bendiciones de Dios que el judío completo tenía. Y en este caso Pablo le está diciendo, eso era antes. Ya no, porque en Cristo es diferente. Ya no más, por eso hay un pero. ¿Se recuerdan que les dije, pero, que ese pero está aquí? En el versículo, íbamos por el 12 de la promesa sin esperanza, en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué lindo y qué coherente que es la Biblia en sí misma, ¿verdad?
Porque versículos atrás está diciendo que, ¿verdad? En el 8 dice que por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, esto no es don de ustedes. Y aquí les vuelve a recordar y vuelve a afirmar que antes estaban lejos, pero que Dios en su don, en su gracia, les ha acercado mediante la sangre derramada de Cristo. Eso es hermoso. Ahora en Cristo Jesús. Básicamente lo que dice es que la cruz cambió la situación. La cruz cambió la situación. La cruz derribó estos tres grandes muros: racial, ceremonial y espiritual. La cruz, por eso toda una vida, si usted se pregunta por qué siempre hemos andado la cruz aquí, por qué hay una cruz, antes había una cruz aquí, ahora está allá afuera, pero es una cruz vacía. Es una cruz vacía. No estamos sacrificando a Cristo y crucificando a Cristo una y otra vez. Cristo murió una vez y por todas. Fue sepultado para pasar la humillación de la muerte y resucitado con poder al tercer día. Si esto de la resurrección no es una verdad para usted y para mí, estamos siguiendo una filosofía, una ideología. Pero esto no es eso, es una verdad. Y Cristo volverá pronto. Hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento en Jerusalén existía un espacio físico para los gentiles. Aún así, había cierta benevolencia hacia los gentiles. Había un atrio o un lugar específico, por decirlo así, se le decía el atrio de los gentiles, donde había una puerta y al gentil se le permitía llegar hasta ahí. E inclusive había una señal que decía: si usted es gentil, hasta aquí llega. Si pasa de ahí, si pasa la línea, asume las consecuencias, y era ser ejecutado. Porque estaba entrando en un lugar más santo que a él no le correspondía. Eso existía desde la parte, imagínense, estamos hablando que es racial. Es totalmente racista, prácticamente. Ahí es donde muchas personas que quieren atacar la Biblia y el mensaje que ella trae, hablan de que en la Biblia hay asesinatos y racismo y un montón de otras cosas. Claro, Dios no es ajeno a lo que el ser humano hace, tiene y es. Por eso tiene un plan de salvación desde antes de la creación del mundo. Entonces, había esa inscripción, ¿verdad?, que decía que cualquier extranjero prácticamente no podía pasar ese límite. Ahí mismo, sería responsable de su propia muerte. Hoy es diferente. Hay lugares donde dice: nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Pero ahí no era tan amable. Si pasa de aquí, se muere, básicamente. Se muere. Fuera de aquí, cochino, básicamente. ¿Ok? No nos contamine. Imagínese lo que eso comunica. Era un Dios, comunica que era un Dios exclusivo, ¿verdad? ¿Cómo se podía sentir alguien que era gentil, que quería tener acceso a Dios? Desesperado. Por eso dice que vivían sin esperanza. Pero cuando Cristo murió, el sistema de separación terminó. Entonces, en la iglesia primitiva, después de que Cristo resucitó, volvió al cielo, encomendó los apóstoles. Por eso el Nuevo Testamento está estructurado de esa manera. Me picó la gargantilla por ahí. Usted ve que primero vienen los evangelios, ¿verdad?, que son las buenas noticias desde el testimonio de Marcos, Lucas, Juan. Mi bullet coffee. Y después viene Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió con las personas que Dios encomendó y con lo que Dios les encomendó a partir de que Cristo ascendiera al cielo? ¿Verdad? ¿Ok? A eso es lo que se llama la iglesia primitiva. En el momento que Cristo asciende y que los apóstoles empiezan a llevar a cabo la predicación del evangelio y reunirse como su iglesia, a eso se le llama la iglesia primitiva. No es la iglesia monga monga,
sino que la primera iglesia, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque a veces cuando utilizamos la palabra primitivos, estamos pensando en los tiempos, en lo que decía en la teoría de Darwin, ¿verdad? Que la gente que venía del mono y que en algún momento pasó por un tiempo que munga, y a veces sabemos algunos que casi que damos fe de eso por cómo nos vemos, ¿verdad? Pero no es verdad. No se refiere a eso. Entonces la iglesia primitiva era eso. Cuando la iglesia primitiva se empezó a reunir, adivinen qué, ¿eran solo judíos? No. Habían romanos, griegos, judíos, esclavos, libres, patrones, empleados, lo que fuera. Todos adoraban juntos a Cristo Jesús resucitado y al plan de salvación que Dios había puesto en ellos, y eran un solo pueblo. ¿Y saben qué? Eso es revolucionario. Eso es un milagro. Y eso es el plan de Dios. Y eso es así de poderoso. Por eso Pablo declara en el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. La paz les dejo, la paz les doy. No se turbe ni tema vuestro corazón. Paz, para mí, siempre les digo, esto es la no guerra con Dios. Y por ende, la no guerra con el prójimo. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, fuerzas y corazón. Y a los demás como a ti mismo. Y si usted entiende que Dios envió a su Hijo Cristo a morir por todos, entonces todos los que hemos creído en Él merecemos esa paz para con Dios y entre nosotros. Hermanos, yo sé, y no voy a ahondar en ese tema, pero dentro de la iglesia es difícil tener paz con algunos hermanos. Es mejor desearles la paz, ¿verdad? Pero cuando adoramos somos un mismo espíritu, y usted, si está dolido con alguien aquí, primero tiene que perdonar 70 veces 7. Lleva la cuenta. En el proceso, muchas veces ofendemos, molestamos a alguien sin querer. Otras veces simplemente no hemos abandonado los patrones de la carne. Ahí sí hay que ponerse atención. ¿Saben qué me ha pasado a mí 2 veces en la vida? Alguien de la nada viene y me dice: hermano, ¿cómo estás? Bien, todo bien, pura vida. Quiero que sepa que ya te perdoné. Y yo no pregunto por qué, yo solo digo gracias. Gracias, gloria a Dios, me bendices mucho. Yo no pregunto por qué. Y ni me doy cuenta y ni me había dado cuenta que le había ofendido. Pero si ya me perdonó, ¿para qué ir a revolcar eso? ¿Me entienden? No tenía que decírmelo, porque no me había dado cuenta, pero qué bueno que me lo dijo. Es parte de su proceso. Y tenemos que aceptar esas cosas. Ahora, vivir en paz no es tolerar abuso, maltrato, cosas feas solo porque quiero mantener la paz. Hay otros pasajes que dicen todo lo contrario, ¿verdad? Hay que enfrentar, confrontar. Si tu hermano peca contra ti, dice Mateo 18, vaya, búsquelo y dígale: hey, vea, quiero que sepa algo, porque la Biblia dice y me manda a hacer esto. Esto está sucediendo y como hermanos en Cristo, ¡pum! El pasaje sigue diciendo: si no pasa nada, si sigue orgulloso, si sigue en la cosa, lleva un testigo. Un testigo no es un árbitro, simplemente es alguien que sea testigo de lo que ambas partes dicen. Y de que usted está intentando hacerle saber a la persona y buscar la paz. Y si no, elévelo a la iglesia. No es que va a venir aquí y decir: es que a mí Lisa, vieran Lisa. No, no es eso. Perdón, Lisa. Te canté. No es eso. Sino es que hable con sus líderes. Y que una vez que hablan con los líderes y el líder exhorta a ambas partes, si la otra parte sigue en lo suyo, la Biblia dice: trátelo como un inconverso. ¿Cómo debemos tratar a los inconversos?
a pedradas. No, todo lo contrario, queremos que vengan a Cristo. Entonces tenemos que actuar con testimonio. Si usted viene a la iglesia pensando que esto es una iglesia perfecta y aquí nadie va a hacer o decir cosas que se salen de tono o de lo bíblico, este no es el lugar para usted. ¿Verdad? Acuérdense que entre lo negro y lo blanco hay un proceso de escala de grises y todos estamos en ese proceso. Pero no es conforme yo interpreto, yo me siento, a mí me dijeron, es conforme a la palabra. Ese es el parámetro en el que usted y yo tenemos que vivir. Entonces, la cruz eliminó la superioridad racial de un solo. No hay raza superior, no hay cultura privilegiada, no hay un pueblo más amado. El Israel de hoy no es el Israel de aquellos entonces y no es precisamente el pueblo elegido por Dios hoy. El gobierno de Israel no es lo que muchos piensan hoy día que hay que defender. No es ese Israel. Eso se llama sionismo y es diferente y podemos hablar otro día de eso. No hay, en Cristo todos somos iguales. Todos somos igualmente pecadores, número 1, e igualmente salvados por gracia. Después, Cristo derrumbó el muro ceremonial. Imagínese usted que usted entre aquí y diga, ok, de ahora en adelante, si usted no practica esto, si no se viste así, si no come esto, y si no entra caminando de un pie, lo que sea, usted no es de Cristo. Eso es prácticamente lo que sucedía antes, ¿verdad? Había que estar circuncidado, habían leyes alimentarias, habían fiestas religiosas, habían rutinas del templo. Ya no, Cristo derrumbó eso. El versículo 15 lo dice, Él eliminó la ley y sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces, no nos acercamos a Dios por rituales. Cristo rompió eso. La religión es el hombre tratando de acercarse a Dios por sus propias cuentas conforme a rituales, a sacrificios. Pero la salvación, el acercarse a Dios, se nos ha dado por gracia en Cristo Jesús por su obra. ¿Me entienden? Eso es así. Yo sé que me entienden. Entonces la cruz eliminó la religión basada en barreras y creó una relación basada en gracia. Una relación basada en gracia. Por ende, el mayor problema que existía con esa división no era solo racial, ceremonial, sino espiritual. Ese era el problema más grande, el problema más profundo, la separación entre el ser humano y Dios. Ese es el problema más bravo. Una humanidad separada de Dios por el pecado. Una humanidad en guerra con Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y por ende la paga del pecado es muerte. Entonces, una humanidad separada de Dios es una humanidad muerta, es una humanidad pestilente, es una humanidad sin esperanza, que solo vive por las cosas de la carne, para la carne, lo que puede hacer y decir hoy. Pero Pablo declara que mediante la cruz, en el versículo 16, Cristo vino a reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que hoy es llamado la iglesia de Cristo. Entonces la cruz logró 2 reconciliaciones. ¿Recuerdan cuando un muro cae, vienen reconciliaciones? Fue una reconciliación vertical y horizontal. Una reconciliación del hombre para con Dios, por gracia, y obviamente del hombre con el hombre. Por eso Cristo mató la enemistad, mató ese tipo de barreras que el hombre había dimensionado más de lo que Dios había establecido, y anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, según el versículo 17,
que dice, para reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, porque la que dio muerte por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, todos nosotros, y la paz a los que estaban cerca, a los judíos en aquel entonces. Pero bueno, hermanos, la Trinidad misma garantiza esa reconciliación, lo vimos anteriormente, porque es por Cristo, en un espíritu, hacia el Padre, ¿verdad? Eso es así. Hermanos, Él es nuestra paz, no solo nos da paz, sino Él es paz. Tengo una pregunta, ¿está usted en paz? ¿Cómo durmió anoche? ¿Mordiéndose la quijada? ¿Trasnochado? ¿Se levanta cada rato? ¿Tiene pensamientos trágicos? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo está su conocimiento y relación con Cristo? Si Él es la paz. Esto es una invitación a que usted haga a Cristo el centro de su vida, su razón de vivir, porque Él es la paz. Entonces, Cristo derrumba esos muros. Punto número 2. Cristo creó una nueva identidad para su pueblo. Nuestra identidad debe estar en Cristo. ¿Qué pasa ahora? Leamos del versículo 19 en adelante. Dice, por lo tanto ustedes ya no son, extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Ahora somos ciudadanos. Cédula, pasaporte y visa, todo. Ciudadanos, todos los derechos de ser hijos de Dios, gracias a Cristo Jesús, tenemos nueva ciudadanía. ¿Eso qué significa? Tenemos nuevos derechos. ¿Qué significa? Tenemos una nueva lealtad. Porque a quien te da esa libertad, esa redención, o sea, que el que pagó por su libertad, usted le debe lealtad. Antes tu lealtad estaba al príncipe de las tinieblas, a Satanás, por andar en negocios, pensamientos, actitudes, películas, lo que sea que iban contra de él. Pero ahora ha sido rescatado por la obra de Cristo Jesús. Su lealtad ha de ser nueva identidad. Conste que no estoy diciendo que es una lealtad a la iglesia, porque hay pastores que predican lealtad hacia sí mismos. Es lealtad a Cristo. Gloria a Dios por este espacio y esta iglesia que conformamos, donde podemos ver estas cosas. Y qué rico, sí, respondamos ante esta comunidad cristiana que Dios está permitiendo que crezcamos y que nos alimentemos espiritualmente y que nos desarrollemos como sus hijos. Pero esa lealtad es a Cristo meramente. Nuestra identidad principal ya no es nacional, cultural o social, ¿verdad? Si usted puede cantar todo lo que quiera, camino como tico y que tico y todo eso, claro, está bien, qué bueno, sea orgulloso, sea patriota, colombiano, nicaragüense, cubano, brasileño, que usted quiera, donde usted sea, gloria a Dios por eso. Pero no se olvide que si usted vino a Cristo, eres ciudadano del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? El versículo 19 dice, sigue diciendo, por tanto, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos familia. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos solos? ¿Cuántas veces usted y yo, conforme vamos creciendo, dice, los verdaderos amigos no existen? ¿Verdad? Hermanos, ¿cuántos de ustedes y yo venimos de familias disfuncionales? Pero ahora somos
parte de la familia espiritual porque Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor y ustedes y yo, los creyentes, hermanos y hermanas, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, coherederos con Él. ¿Sabe qué implica esto? Amor. Amor porque Dios es amor. Y amor es la decisión de velar por el bienestar del otro. Y en una relación de hermandad es mutuo. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces somos tan chineados que solo queremos recibir amor. Y entonces como no recibo, y estoy ahí en el give me, ¿verdad? Como no recibo, pero no doy. Y no es que es condicionado a dar para recibir, porque la relación con Cristo no fue así. Cristo siempre tuvo la iniciativa, Dios tuvo la iniciativa, entonces tenga la iniciativa porque tenemos que tener lealtad a Cristo y ser como Cristo. Tenga la iniciativa de amar, de velar por el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio, solo porque usted es familia del reino de Dios. Porque tienes una nueva identidad. Hermanos, es amor mutuo, es cuidado mutuo. En todas las formas que sea cuidado, espiritual, físico, material. Por eso en la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas para bien de todos. Pero ¿saben qué? También es una responsabilidad mutua. Usted es responsable de los demás en esta iglesia, así como los demás son responsables de usted. La semana pasada, creo que fue o la antepasada, presentamos a Darielito, el bebé de Diana y Diego, ¿recuerdan? Y todos ustedes como iglesia fueron testigos del compromiso que sus papás hicieron de presentar a este niño a Dios para ser ellos el primer reflejo de Dios que Darielito tenga en su vida, el bebé. Y ustedes se comprometieron como iglesia a asegurarse que eso suceda. Es una responsabilidad mutua. En el momento que usted esté realmente comportándose como un hijo de Dios, cuando está solo o sola, en el contexto laboral, que muchas veces son contextos laborales sin Dios, obviamente, ¿verdad? Y que se dan cosas y nos rodeamos de cosas terribles, pero usted ahí tiene que brillar. Tener la responsabilidad de brillar. Ahí es donde se ve quién es hombre y quién es mujer. Y no es agarrarse y pelearse con todo el mundo. Es amarlos para que vengan a Cristo. Para que experimenten a través suya el amor de Dios. El Evangelio no solo nos salva, nos adopta. Nos adopta. Y por último, hermanos, somos templo. Somos templo. Dice que somos edificados sobre el fundamento, el versículo 20, de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. La iglesia, usted y yo, no es un edificio físico, es un edificio espiritual. Usted y yo somos un edificio espiritual, se la voy a poner así. Si esa columna que está ahí, o esta otra, cualquiera de las columnas, sucumbe en alguna forma, ¿se falsea el edificio o no se falsea? ¿Ah? Y no estoy hablando de reputación, estoy hablando de espiritualidad. Hermanos, si usted o yo sucumbe espiritualmente en alguna manera, todo el conjunto espiritual como iglesia que conformamos sucumbe, se falsea. Por eso es una responsabilidad. Es así de importante. ¿Cuál es nuestro fundamento? La enseñanza apostólica. Ahí dice, por lo tanto, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra angular, la base, lo que sostiene todo es Cristo. Y los bloques, usted y yo. Por eso les hacía. Imagínese que cada uno de estos fuera usted.
Ven que hay unos más gorditos, otros más flaquitos, eso es literal, pero no es la idea. Espiritualmente sucede así también. Usted ve que hay unos más delgados que otros, pero están sólidos porque están en Cristo. Esto significa que hay unos nada más que llevan un recorrido mayor espiritual y están para complementar y apoyar a los demás. Como iglesia tiene que ser así. Hermanos, la iglesia es el templo vivo de Dios. Porque el propósito es, si leemos el 22 dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor, el 21, y el 22 dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada por el Espíritu, para que seamos habitados por el Espíritu. Eso es lo que es ser, andar en el Espíritu, y es en un mismo Espíritu, aquel que produce amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre y templanza. Es el mismo Espíritu que estaba con Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Ese mismo Espíritu que lucha con poder contra huestes celestiales y demonios. Ese mismo Espíritu vive en usted y vive en mí, y tiene que ser lo que rige y lo que mora nuestras vidas. Los 6 días que no estamos en la iglesia o cualquier momento, mejor aún cuando estamos juntos. Y eso es una verdad. Ese Espíritu mora en nosotros. Primero, éramos extranjeros, peregrinos. Luego, por gracia, hemos recibido ciudadanía. Y que con el tiempo estamos fortaleciendo esta familia. Dios nos adopta, pero mejor aún, decide habitar en nosotros. Decide habitar en nosotros. Eso es lo que significa ser templo del Espíritu, hermanos. El mundo está lleno de divisiones. Lleno de divisiones. Raciales, políticas, culturales, económicas, familiares. Pero cuando el Evangelio transforma a las personas, ocurre algo sobrenatural y es un milagro. Personas diferentes, de diferentes culturas, de diferentes naciones, de diferentes contextos económicos, de diferentes contextos raciales, adoramos juntos. Adoran juntas, sirven juntas, aman juntas y viven como una familia. Y esto es algo que el mundo no puede producir. No lo puede producir. Por eso la iglesia es la demostración visible del poder del Evangelio, del poder del plan de salvación, del poder de Jesucristo. Una iglesia vive unida y el mundo que ve. Cuando una iglesia vive unida, la paz de Cristo, el poder de la cruz y el poder de Dios. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso está en Timoteo. Hermanos, es importante. Muy importante. Por eso Jesús en Juan 13:35, Él dijo que el mundo los conocerá si son mis discípulos por su amor. Eso dijo. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Vuélvanse a ver. ¿Se aman los unos a los otros? No es ame a tus favoritos. Siempre va a haber unos favoritos y siempre hay gente con la que nos llevamos más y tenemos ese clic, claro. Pero es los unos a los otros. Es todos, entre todos, los hijos de Dios. Hermanos, el milagro visible del Evangelio, un pueblo nuevo, una familia nueva, un templo vivo. Y todo eso existe porque estamos en Cristo. Escuchen esto y afírmelo. Y ojalá escuche un amén, porque digamos, el Evangelio no solo nos da un destino eterno, nos pone a actuar ahorita en tierra. Mientras tanto, vuelve el Señor. Él cambia relaciones humanas. Él restaura cosas. Donde el mundo ve división, Cristo crea unidad.
Donde hay enemistad, Cristo crea paz. Donde hay extraños, Cristo crea familia. Familia. Por eso es esto, personas diferentes, culturas diferentes, historias diferentes, clases sociales diferentes, pero un solo Señor, una sola fe, una sola familia. Por eso hoy podemos decir con convicción que la iglesia es el milagro visible del Evangelio. Un solo pueblo en Dios. Usted y yo somos un solo pueblo en Dios. ¿Has experimentado personalmente la reconciliación por medio de Cristo? ¿Cuáles son los muros que usted sabe, aparte de entre usted y Dios, que Cristo ha derribado en tu vida? ¿Cómo estás haciendo uso de esa nueva identidad? ¿Estás realmente reconciliada con Cristo? ¿Reconciliado con Cristo? Hermano, ¿estás viviendo reconciliado con tus hermanos de la fe? Muchas veces perdonar es soltar, y no significa eventualmente que de la noche a la mañana vas a ser o volver a ser el mejor amigo, pero por lo menos ya no hay rencor. El rencor crea raíz de amargura y eso es un pecado terrible. Está usted y yo juntos. Está nuestra iglesia mostrando al mundo el poder unificador del Evangelio. Porque cuando una iglesia vive unida en Cristo, el mundo ve algo que no puede explicar. Y ve algo a lo que no se puede resistir. Ve el poder de la cruz. El poder de la cruz. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana en la que pudimos y podemos adorarte y reconocerte. Gracias por este recordatorio, Señor, que nos has dado, de que en Cristo Jesús han sido derribadas todas las paredes, todos los muros que antes nos separaban de ti, Padre, ya fueran religiosos, raciales, culturales o sociales. En Cristo Jesús no solo hemos tenido acceso directo a ti, Señor, sino también una nueva identidad, una nueva lealtad, una nueva familia y una nueva vocación. Padre, perdónanos si no nos hemos apropiado, oh Dios, de este rol tan importante de ser tu iglesia, la esposa de Cristo, y guíanos, oh Padre, a gozar y apropiarnos y realizarnos en esta tan hermosa reconciliación que has permitido, Señor, entre tú y nosotros y entre nosotros, Padre, y guíanos a brillar y a reflejar como tus hijos, como familia, como tu iglesia, como en quienes mora tu Espíritu, el amor de Cristo para el mundo, para con los demás. Señor, vivifica nuestros corazones en un amor ardiente por ti que se refleje en respuesta y obediencia a tu palabra y a tu voluntad. Como individuos, pero como individuos que conforman esta comunidad de fe. Señor, restaura el corazón, la mente de cada hermano aquí, Señor. Restaura las familias, la salud, la economía, pero sobre todo la identidad de cada uno acá, como tus hijos, pero sobre todo como tu iglesia. Si alguien
no ha tenido el chance o hasta hoy dice, necesito a Cristo, por favor, no deje pasar más el chance, y esta es la oportunidad de que usted reconozca a Cristo Jesús como el Dios, Rey y Salvador de tu vida. Entrega tu vida a Él. Confiese sus pecados. Trae tus miedos, trae tus vergüenzas. Porque Él las derribó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa y pura. Para que todo eso que te separaba de Él fuera derrumbado ahí mismo. Y así como Él resucitó con poder, te da una nueva vida y una nueva esperanza eterna, pero mientras tanto aquí en la tierra. Y hermano, usted que está en el proceso, usted decide qué tan largo sea ese proceso. El Señor está contigo. No se resista más. Le debes lealtad. Padre Santo, gracias. Alabamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Glorificamos el poder que hay en tu Espíritu, en Cristo Jesús, que nos da la vida nueva. Padre, ese poder que vive en nosotros como un pueblo nuevo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén y amén.